triunfantes en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con Cristo yo quiero ganar. Con Cristo yo quiero triunfar. En medio del mal, en medio del mal. No debo fallar. Si debo ganar. En medio del mal, en medio del mal. Con Cristo yo quiero ganar. Con Cristo yo quiero triunfar. En medio del mal, en medio del mal. No debo fallar. Si debo ganar. En medio del mal, en medio del mal. En medio del mal, en medio del mal. En medio del mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido a una lección más del día de hoy. ¿Sí? Bueno, antes quiero que me digas si recuerdas la lección de la semana pasada. Veíamos que te hacía una pregunta y te preguntaba quién era Dios. ¿Puedes contestarme ahora quién es Dios? Bueno, si has contestado que Dios es el creador, que Dios es bueno, que Dios es santo y apartado del mal y que Dios te ama, bueno, has contestado muy bien. Hoy vamos a ver otra lección también y quiero empezar diciéndote que cuando Dios hizo el mundo, hizo todo bueno, hermoso. ¿Sí? Las primeras personas eran muy felices, pero después después de esto hubo muchas cosas malas, cosas que como el egoísmo, el sufrimiento, enfermedad, lágrimas, cosas que estropearon el mundo que Dios había creado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ha ocurrido para estropear este mundo hermoso y causar tanta tristeza y dolor? Bueno, el pecado entró en el mundo y destruyó o está destruyendo el mundo hermoso que Dios había creado, que Dios creó. Hoy vamos a pensar por unos minutos en el pecado, en esta palabra, pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Sabes qué es el pecado? Bueno, déjame decirte que pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Dios que creó este mundo hermoso y perfecto y a la gente que en él vivía o a la gente que en él vive, Dios les dijo en su palabra, en la Biblia, cómo debían de vivir. Y es por eso que les dio los 10 mandamientos que vemos aquí. Me imagino que tú te los sabes o al menos te sabes algunos de ellos. Dios ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero sin embargo, ponemos a otras personas o a otras cosas en el lugar de Dios. Dios ha dicho, ama a tu padre y a tu madre. Y hemos desobedecido alguna vez a nuestros padres. Dios también ha dicho, no hurtarás, es decir, no tomarás algo que no es tuyo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos tomado alguna vez algo que no es de nosotros. Dios ha dicho, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos mentido. La Biblia dice que si hemos desobedecido solo un mandamiento, es como si hubiéramos desobedecido todos los demás. Vamos a ver qué nos dice Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, es decir, todos los mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? ¿Recuerdas el joven rico cuando se acercó al Señor
y él pensó que estaba obedeciendo todos los mandamientos desde su juventud. ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo que no era así? Él se daba cuenta que había desobedecido los mandamientos, ¿verdad? El Señor es como si hubiera resumido en uno solo los mandamientos al decir este texto. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Siempre hemos amado a Dios y a los demás de esta manera, así como Dios quiere? ¿Lo hemos hecho? Pues creo que no, ¿verdad? Hemos fallado a Dios, no le hemos amado ni hemos amado a los demás como Dios quiere que le amemos. El pecado también es faltar o no llegar a hacer lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué significa esto? Es como aquí, mira la imagen, es como si estas fueran nuestras vidas. Y de aquel lado está la perfección de Dios. Como ves, no podemos llegar. Hay un espacio, hay un precipicio que nos impide llegar a donde está Dios. ¿Sí? Nos falta. Ahí arriba dice la palabra faltar. Nos falta para llegar a la perfección de Dios, a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y solamente para poder llegar, solamente lo podemos hacer por medio del Señor Jesús, que es la única persona que puede perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y es la única persona que nos puede preparar para llegar a donde está Dios, al cielo, ¿sí? Bueno, ¿hay una consecuencia por el pecado? ¿Hay algo que pase por el pecado, por nuestro pecado? Sí, hay una consecuencia. Si tenemos pecado, ¿este pecado qué hace? Nos separa de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Recuerdas que una vez también te dije que nosotros o nuestro pecado nos separa de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es santo, puro y perfecto. Él no puede ver el pecado. Y nosotros somos pecadores, entonces nos separa, estamos separados de Dios. No podemos, por más que nos esforcemos, no podemos llegar a la presencia de Dios. Y tal vez te preguntes, bueno, es que ahorita estoy muy pequeñito, pero tal vez cuando sea grande voy a dejar el pecado. Déjame decirte que no es así, porque cada vez que pasa el tiempo, tenemos más y más y más pecado. Sí, tenemos más pecado cada vez y esto nos separa de Dios. Ahora, no solo cometemos pecado o hacemos cosas malas. ¿Cómo se llaman las personas que tienen pecado? ¿Sabes cómo se llaman? Bueno, aquí dice, somos pecadores. Por tener pecado, somos pecadores. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que nacemos con una naturaleza en nosotros que desea hacer siempre lo malo y no lo bueno. La Biblia dice en un libro que se llama Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, es decir, malo. Todas las cosas que hacemos malas salen de nuestro corazón, de aquí adentro, ¿sí? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un niño tan pequeñito, desde chiquito, empieza a hacer berrinche y patalea? Cuando es más grande empieza a decir palabras groseras, tal vez es más grande y empieza a desobedecer. ¿Quién le enseñó esto a este niño? ¿Acaso hay una escuela donde los papás meten a los niños y esta escuela dice, traigan a sus niños, aquí les enseñamos a hacer cosas malas? ¿Hay una escuela así? No, ¿verdad? No,
¿Por qué? Porque las cosas malas que hacemos, ¿de dónde salen? De nosotros, vienen desde dentro de nuestro corazón, ¿sí? Nadie nos lo enseña, ¿sí? Nosotros queremos hacer cosas malas y no buenas, ¿sí? Y no podemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No podemos dejar de hacer las cosas malas. Es decir, no tenemos el poder suficiente para cambiarnos a nosotros mismos. Todos hemos hecho o hacemos cosas desagradables. Y tal vez a veces te da pena o ya no quieres hacer estas cosas, ¿verdad? Pero no tenemos ese poder. Tal vez como yo te decía, con el paso del tiempo, cada vez el pecado es cada vez peor. Es como una enfermedad que va avanzando y avanzando. De pequeño haces berrinche y tal vez dices palabras, pero de grande empiezan otros pecados como el egoísmo, los celos, las envidias, el enojo, todas esas cosas que se van haciendo más grandes. El pecado se va haciendo más y más y más grande, ¿sí? Bueno, pero uno de los pecados más grandes, ¿sabes cuál es? El no amar al Señor Jesús, el rechazarlo, ¿sí? Sabiendo que Él es el único que nos puede acercar a Dios. Él es el único camino que nos puede llevar a donde está Dios. ¿Alguna vez le has pedido que sea tu Salvador? ¿Alguna vez le has pedido que te ayude? Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces cuando nos damos cuenta que somos pecadores? Bueno, este es el paso número 1, darnos cuenta que somos pecadores, ¿sí? Si tú te das cuenta que eres pecador, entonces puedes hacer el paso número 2, ¿sí? Debe de haber un deseo en nosotros de abandonar el pecado. Es decir, que si tú vas pecando, debes de darte cuenta, ya no, soy pecador, ya no quiero abandonar este pecado, ¿sí? ¿Recuerdas también de una lección de un hombre leproso que ya te enseñé? Un hombre leproso vino, se dio cuenta que estaba ahí en su ciudad el Señor Jesús y vino a él. Dice la Biblia que se arrodilló delante del Señor Jesús y le dijo, Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Llegó y se arrodilló delante del Señor, ¿sí? Sabía que Jesús era el único que podía sanar su enfermedad, ¿sí? Y vemos que el pecado es una enfermedad más terrible que la lepra, ¿sí? Vino así como estaba, lleno de lepra, vino y se arrodilló delante del Señor, ¿sí? Tú y yo no nos podemos esconder. El leproso no intentó esconderse, no, vino así como estaba. Tú y yo tampoco nos podemos esconder. El pecado es algo que no se puede esconder. Jesús lo sabe todo. Recuerda que te dije que hasta nuestros cabellos los tiene contados. Sí, sabe todo de nosotros, sabe que somos pecadores. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, venir como este leproso, con sinceridad, ¿sí? Debemos pedir perdón a Dios por nuestro pecado. La Biblia dice que cuando el leproso vino al Señor Jesús, el Señor Jesús no le dijo, ¡ay, no me toques! No. El Señor Jesús dice que extendiendo la mano le tocó y le dijo, si quiero sanarte, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Es lo que el Señor Jesús también puede hacer contigo y conmigo. Si venimos así como dice, con sinceridad, a pedir perdón delante de Dios, Él nos puede perdonar de nuestros pecados. Recuerda que por eso envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí, para salvarnos
de nuestro pecado. Al morir el Señor Jesús en aquella cruz, ¿sabes qué llevaba ahí? Todo el pecado, ¿sí? Llevaba el pecado, nuestro pecado, y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues pedirle perdón. Es lo único que podemos hacer y aceptar que Él nos puede, o Él es el único que nos puede salvar. Bueno, hoy aprendiste algo también muy importante acerca del pecado, ¿sí? Y bueno, si no has hecho o no has ido con el Señor Jesús para que te pueda perdonar, es la oportunidad que puedes tener de pedirle perdón por tus pecados. Y bueno, para terminar, quiero hacerte unas preguntas. Tú solamente vas a contestar, ¿cierto o falso? ¿Sí? Bueno, la primera pregunta es, ¿el pecado es todo aquello que hacemos, pensamos o decimos que ofende a Dios? ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Cierto. El pecado es todo aquello que decimos, hacemos o pensamos que le ofende a Dios. Pregunta número 2. Dios dio 10 mandamientos. ¿Cierto o falso? Cierto. Dios dio los 10 mandamientos. Bueno, pregunta número 3. Nacimos sin pecado. ¿Cierto o falso? Falso, ¿verdad? Nacimos con pecado. Todos nacimos con pecado. Bueno, la siguiente pregunta dice, la Biblia dice que si yo desobedezco un solo mandamiento, es como si desobedeciera todo lo demás. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Cierto. Bueno, siguiente pregunta. El pecado nos aparta de Dios. ¿Cierto o falso? Cierto, el pecado hace una separación entre Dios y nosotros. Cierto. Bueno, en la historia del leproso, ¿qué le pidió este hombre leproso al Señor Jesús? ¿Le pidió que lo curara de su enfermedad? ¿Cierto o falso? Cierto, muy bien. Bueno, si vienes con sinceridad y le pides perdón a Dios, Él te perdonará. ¿Cierto o falso? Cierto. Si vienes con sinceridad delante del Señor, reconociendo tu pecado, Él te puede perdonar. Bueno, con esto terminamos nuestra lección de hoy. Espero la puedas recordar porque dentro de 8 días también te voy a hacer otras preguntas. Bueno, nos vemos en la siguiente. Espero estés bien. Adiós.